Llegó la hora de escuchar las risas que van a llegar, las voces dulces de la clase, nuestra radio va a brillar. Hola niños, ya empezó la radio del Dr. Huertas. Este espacio es para ti, vamos todos a reír. Hola, muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí en este programa tan especial de Radio Edu para hacer una entrevista a nuestro maestro y tutor de sexto, Mario Sánchez Rosa. Mario nació en Montánchez en el año 1978 y ha hecho muchísimas cosas en su vida. Ha sido futbolista profesional maestro y ahora también es escritor, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Vamos a intentar conocerle un poco mejor a él. También vamos a hablar de su novela Un castillo sobre las nubes. ¿Por qué te fuiste a vivir a Cáceres y en qué año te fuiste a vivir allí? Pues me fui en el año 1994 y fue una decisión que no fue para nada mía. Fueron mis padres, yo tenía más o menos vuestra edad. Mis padres decidieron que se iban a vivir a Montánchez y me fastidiaron porque yo tenía mi grupo de amigos, la chica que me gustaba, todas esas cosas de los chismes que hablamos en clase, y entonces me fastidió un montón tener que irme para Cáceres. ¿Por qué quisiste ser profesor? Pues desde que era pequeñito siempre me ha gustado el enseñar y al principio me empezó relacionado con el mundo del fútbol, me gustaba ser entrenador y luego vi que también lo de maestro me gustaba y en un principio quise estudiar ciencia del deporte, luego hice magisterio, así que casi fue todo de una manera natural. ¿Por qué dejaste tu carrera como portero profesional de fútbol sala? Pues mira, está un poco ligado a esa parte de convertirme en maestro, ¿vale? Durante los últimos años de mi carrera como jugador combiné las dos cosas, futbolista y maestro. Y me di cuenta que los valores y las cosas que pasaban alrededor del fútbol no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo enseñaba en mis clases. Mientras que en un momento en las clases por la mañana se enseña respeto, solidaridad, por las tardes era superioridad, intentar ser el mejor a toda costa, lo importante es el resultado. Y entonces me empezó a crear ahí un poco de problema moral. Y poco a poco me fui desencantando con el tema del fútbol sala y llegó un momento en que decidí dejarlo y centrarme ya en dar clases. ¿Cómo llegaste a ser maestro del Dr. Huertas? Pues fue un poco por casualidad. Yo saqué la plaza, aprobé mi oposición y mi primer destino me lo dieron en Valverde del Fresno, que está a 1 hora y media de Cáceres. Así que como yo tenía casa en Cáceres y quería vivir en Cáceres, pedí una comisión de servicio que se llama. Y entonces al azar me tocó Alcoéscar y era por un año. Lo que pasa es que presenté la historia del peregrino santiaguino, el proyecto, a José Miguel le gustó y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas otro segundo año? Ampliamos el proyecto del santiaguino y cuando se acabó el proyecto santiaguino quedó vacante la plaza de secretaría y me ofrecieron quedarme de secretario y aquí estoy, hasta que Dios quiera. ¿Por qué quisiste ser nuestro tutor? Pues siempre me ha gustado trabajar con los cursos mayores, con los más altos, porque creo que me da... Bueno, yo antes de trabajar en primaria trabajé en secundaria, entonces me gusta hacer actividades muy variadas, que se puedan hacer actividades de salir, como la que hicimos el otro día, grabar nuestra película. Entonces eso creo que lo puedo hacer con los cursos más altos. Y luego me habían dicho que erais muy buenos y que se podía trabajar muy bien con vosotros, así que dije, bueno, pues será verdad. En lo que va de año hemos hecho clases muy divertidas. ¿Por qué prefieres hacer este tipo de clases? Pues porque llevo ya unos años dando clases y me he dado cuenta que en realidad a vosotros lo que os gusta es dejar los libros al lado, dejar los cuadernos y hacer cosas divertidas, lo que yo llamo la fábrica de recuerdos, cosas que vosotros vais a acabar recordando toda la vida. Eso no significa que la parte que a vosotros no os gusta no sea importante, que también hay que hacerla, pero me gusta rodear esa parte del cuaderno y de los conocimientos que hay que adquirir con actividades que a vosotros os gusten y os motiven. Ahora vamos a hablar de tu libro. ¿Por qué has escrito un libro? Pues mira, el primero, el de la historia del peregrino santiaguino, empezó de casualidad, porque yo no quería ni escribirlo, pero bueno, acabó convirtiéndose en un libro y este segundo ya sí que ha sido un libro hecho a conciencia, por así decirlo. Me di cuenta, uno, de que no os gustaba leer, dos, que a veces os cuesta entender lo que leéis, tres, que no conocéis la historia ni las leyendas de Extremadura y creí que la mejor manera de hacer y ligar todo eso
Era escribiendo una novela que a vosotros os interesara porque estaba ambientada en vuestra comarca, que contaba cosas cercanas a vosotros, y creo que de momento, y por lo que voy hablando con vosotros, parece que la cosa ha funcionado. ¿Siempre supiste que querías ser escritor? Pues la verdad es que no. Si alguien me hubiese dicho a mí que iba a escribir un libro, no me lo creo ni de broma. De hecho, yo empecé a leer súper tarde, empecé a leer ya casi con 30 años, porque me fui a Portugal, mi mujer estaba trabajando entonces en Portugal, me fui a verla un fin de semana, y el primer libro que me leí fue ya muy, muy mayor. ¿Y sabéis por qué leí? Porque como la televisión, la radio y todo era en portugués, no podía hacer otra cosa. Y digo, bueno, pues me llevo un libro. Y desde entonces cada vez me ha ido gustando más, cada vez me ha ido gustando más, hasta que ha llegado el momento de que me atreví incluso a escribir yo. ¿Por qué titulaste a tu novela Un castillo sobre las nubes? Pues no sé si puedo decirlo. Tenéis que llegar a la última página del último capítulo. Un castillo sobre las nubes tiene un doble sentido, ¿vale? Es un castillo que, como estuvimos cuando fuimos allí y comprobaste, está muy alto, ¿vale? Y hay momentos en los que las nubes realmente, si hay niebla, por ejemplo en Alcuéscar, pues parece que el castillo de Montánchez está sobre las nubes, ¿vale? Pero luego es una metáfora. Tenéis que llegar a la última página para descubrir por qué se llama así. ¿Por qué te decidiste ubicar tu novela en la comarca de la Sierra de Montánchez? ¿Qué es lo que más te gusta de tu libro? Pues mira, la primera pregunta de por qué decidí ubicarla aquí, por lo que os he comentado antes, de que quería escribir algo que os resultase motivante a vosotros y os pareciese cercano. Y la segunda es porque el libro también es un homenaje a mi infancia, a cómo yo me sentía de niño viviendo en Montánchez, cómo me gustaba correr las calles y eso, porque vosotros sois niños de pueblo, pero también hay niños de ciudad. Y la infancia de un niño de ciudad no tiene nada que ver con la infancia de un niño de un pueblo. Entonces a mí me gustó recordar esa infancia que yo tuve de niño en Montánchez, con la que disfruté tanto, y es lo que he vertido ahí en el libro, cómo yo vivía y disfrutaba con mis amigos corriendo las calles y haciendo un poquito lo que nos daba la gana. ¿Cuál era la segunda? ¿Por qué aparecen en tu libro tantas leyendas? Pues una cosa que siempre me ha atraído mucho, los mitos, las leyendas, cómo esas historias van pasando de generación en generación. Y hay una cosa que me sentaba un poco mal, que es que sabemos lo que es un unicornio, sabemos lo que son animales mitológicos griegos, pero los animales mitológicos, las bestias mitológicas extremeñas, no las conocemos tanto. Entonces yo quería rescatarlas un poco y que no cayeran en el olvido, y que vosotros, los niños, las recuperéis y que a lo mejor dentro de unos años pues podáis contárselas también a vuestros hijos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu libro? Es muy difícil. Me gusta mucho la parte de la historia, la parte de la leyenda, pero yo creo que si tengo que elegir con algo me quedo con el sentimiento de volver a ser niño, de volver a sentirte como si tuvieses 12 años y poder recordar el sentimiento ese de estar en tu pandilla, con tus amigos y pasártelo tan bien. Creo que eso sería con lo que me quedaría. ¿Cómo conseguiste descubrir tantas leyendas? Pues la verdad es que escribir el libro supuso un proceso complicado de investigación. Entonces, por suerte ahora tenemos internet, tenemos bibliotecas, entonces a través de diferentes páginas web en las que se habla de cosas misteriosas en Extremadura, de gente que tiene blogs de leyendas, y luego buscando libros, pues fui seleccionando aquellas que me parecían más interesantes y sobre todo aquellas que estaban más cercanas también a la comarca en la que se ubica la novela. ¿De dónde sacaste toda esa información que aparece en los libros? Pues como os decía, hay una parte que buscaba en libros y otra parte en internet. Entonces me hice con un dossier muy importante de información, tanto de historia como de leyendas, y luego intenté mezclarlo para que pareciera real. ¿Cuál es la parte que más te gusta de escribir y cuál la que menos? Eso lo tengo muy claro. La parte que más me gusta es la de inventarte la historia. Eso es lo más chulo, ponerte al principio y decir, vale, va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque te sientes un poco como Dios. Puedes decidir todo lo que va a pasar, a quién le van a pasar cosas buenas, a quién le van a pasar cosas malas, si los dos protagonistas se van a enamorar, si no se van a enamorar. Y la que menos me gusta es la de tener, una vez que ya lo tienes escrito, revisarlo una y otra y otra y otra vez. Y cuando ya lo has revisado 1000 veces, dices, no, lo tengo que revisar otra vez. Y acabas quitando una coma, quitando un punto, cambiando un guión. Y esa parte, la verdad, es que se hace muy aburrida. En tu libro hay muchas historias, pero también hay muchas leyendas. ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues si me tengo que quedar con algo entre historia y leyendas, diría que me quedaría con las leyendas. Mira, es difícil, una pregunta muy difícil. La historia me gusta mucho, pero es que las leyendas me parecen súper chulas. Porque luego, además, con los vídeos de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando hemos creado a la tarasca y tú ves a la tarasca, es un bicho que me flipa, es chulísimo. Entonces, la parte de las leyendas me encanta. ¿Cuál es tu personaje favorito de la novela? Ay, es muy difícil eso. A ver, se podría decir que mi personaje favorito es Tomás, ¿vale? Pero luego el resto de sus amigos en realidad son o personas que han estado cerca o rasgos de personas con las que yo tengo cariño o trocitos de mi vida que me parecen bonitos. Entonces, todos los personajes realmente tienen una parte que para mí significa algo. Pero bueno, si tuviese que quedarme con uno, sería Tomás. Cuando le leíamos, a veces no sabíamos diferenciar entre la historia y las leyendas. ¿Qué parte es leyenda y qué parte es historia? A ver, pues todo lo que enseña en la novela Santiago, todo es historia. El ambiente y las cosas que se cuentan, por ejemplo, el orfanato y todo eso, también es historia. Y luego está el tema de los monstruos. El tema de los monstruos, el Draco, la Tarasca, ¿vale? Los Aullones, Oberón, todo eso son leyendas. Y luego hay unos personajes que sí que me los he inventado yo totalmente, que no existen ni en la historia ni en las leyendas, que son los demonios azules. ¿Cómo te sientes al terminar el libro? Pues la verdad es que por un lado te sientes orgulloso, piensas que ha quedado bien, pero luego a la vez tienes el temor de decir, madre, ¿y a la gente le gustará? Entonces yo cuando acabo se lo dejo a unas cobayas, que yo le llamo, a unas amigas, para que ellas lo echen un vistazo y lo lean. Y entonces el tiempo que pasa entre que les doy el libro y que ellas me empiezan a contar o se lo terminan, es un tiempo muy chungo, porque estoy ahí todo nervioso pensando, ay, ¿les gustará, no les gustará, estará bien, estará mal? ¿Habré metido algún fallo por ahí que no me he dado cuenta? Así que bueno, eso es nervios, esa etapa es la de nervios. El libro además tiene una vertiente solidaria. ¿Cuánto dinero has recaudado y qué piensas hacer con él? Pues mira, de momento llevamos ya recaudado más de 2.500 euros. Entonces, la idea es dividirlo, de forma que vamos a donar una parte a la médula ósea para combatir los problemas de la gente que tiene problemas con la médula ósea. Vamos a dar otra parte aquí al centro para coger materiales y demás. Y algo que ya hemos hecho es que hemos comprado también otra serie de materiales para el aula TEA, para que nuestros alumnos ahí puedan divertirse y pasárselo bien mientras aprenden. Sabemos que estás preparando nuevos libros. ¿De qué irá el siguiente? Pues mira, como los personajes y la historia ha funcionado tan bien, he pensado convertirlo en una trilogía, de manera que los Carasucias van a ir recorriendo Extremadura y viviendo aventuras, ¿vale? En el siguiente libro va a comenzar aquí en Alcuéscar y se va a desarrollar entre Alcuéscar y Cáceres. Y si tengo fuerza y ganas, el tercer libro sería en Coria y Sierra de Gata. Y para finalizar, una pregunta para la gente del pueblo de Alcuéscar. ¿Cómo sucedió el robo de la Virgen del Rosario? Bueno, pues para mí eso fue muy curioso, llegar aquí a Alcuéscar. Yo vengo de Montanche y nunca había escuchado esa leyenda. Así es que dije, esto lo tengo que meter en el libro. Y pues nada, empecé a investigar, me contó gente cómo había transcurrido esa leyenda y al final encontré una manera de meterla dentro de la novela, de la historia, y creo que ha quedado muy bien porque en vez de ser una historia de desunión, tiene ahí un toque que no puedo hacer mucho spoiler, pero creo que le da un toque bueno para que en vez de separar a los pueblos nos una. Muchas gracias, Mario, por esta entrevista que nos has dado, por ser nuestro tutor y por escribir estos libros que nos han gustado tanto. ¡Hasta la próxima!